a todos. Gracias por su presencia. Sabemos que tenemos una visión vía streaming, por lo tanto, el interés es presentar un tema que nos parece del todo interesante, una visión actual y futura con respecto a el rol, ¿no es cierto?, que pudiéramos tener no solamente como gastroenterólogos, sino que desde el punto de vista de la endoscopía digestiva, en aquellas patologías donde se requieren algunos estudios genómicos. Y para eso es importante, ¿no es cierto? Este es un poco nuestra área, desde el punto de vista endoscópico, nuestra área habitual, nuestra área de rutina, pero sin duda que poco a poco nos vamos dando cuenta de que en aquello que trabajamos y desarrollamos, se va de alguna manera también desarrollando una cierta complejidad, o al menos así lo vemos, y esperamos que nuestro invitado nos aclare esa situación. Tal como lo muestra la diapositiva, vale decir esta línea de desarrollo de cáncer gástrico que todos conocemos, donde el Helicobacter pylori tiene una importancia relevante, sin duda que las lesiones premalignas, pero en esta dinámica biológica vemos que claramente hay otras situaciones que hoy día vamos a tener la posibilidad de conocer también. Y por lo tanto, de alguna manera, tener una mayor cercanía como especialistas en esta área en este otro mundo, que es el mundo de la genética, de los estudios genómicos. Y para eso quiero invitar al doctor Luis Zapata. Él es anatomopatólogo, se dedica específicamente al área de patología molecular y un poco nos va a plantear esta situación y va a ser un poco el puente entre el clínico y este mundo que a veces lo podemos encontrar un poquito más oscuro. Doctora Zapata, por favor. Este tema es un tema que muchas veces es difícil, muchas veces no tiene la profundidad o la cobertura necesaria. Tenemos grandes falencias respecto a la enseñanza de todo lo que es la patología molecular y la genómica, tanto en las universidades, en pregrado y en posgrado, y eso hace que cada día sea un poco más difícil entender un mundo que avanza a 200 kilómetros por hora, donde las tecnologías son rápidamente reemplazables y cada mes estamos viendo resultados nuevos, muy interesantes y muy promisorios respecto a lo que en algún día nosotros como médicos nos abanderamos con lo que conocimos o acuñamos como la medicina personalizada. Y la medicina personalizada tiene su fundamento y su sustento en nuestro genoma, en la variabilidad que tiene cada uno de nosotros. Yo me presento, soy el doctor Luis Zapata, soy anatomopatólogo de primera especialidad, soy patólogo molecular. Tuve una formación bien importante en Estados Unidos y en Europa respecto a este tema. Llegué a Chile a fundar un laboratorio que se llama Laboratorio Histogen, del cual soy director médico, y también en este momento ya contamos con el orgullo de ser uno de los principales laboratorios de Latinoamérica y un referente para muchas de las industrias farmacéuticas que necesitan hacer biomarcadores. Y en base a eso también hemos desarrollado, y con algunas universidades estamos desarrollando también tecnología para que se pueda aplicar a la clínica. Los patólogos moleculares, a diferencia de lo que uno podría pensar, están más cercanos al clínico que a los patólogos. Ya tienen nombre de patólogo precisamente para que esta información no quede dando vuelta y poder darle una interpretación clínica, porque si no sería muy difícil poder darle un contexto si lo dejamos en manos de otros agentes de la salud. Los bioquímicos, por ejemplo, bueno, pueden saber mucho más que nosotros respecto a estos temas, pero el contexto clínico tenemos que darlo nosotros, y para eso nacimos los patólogos moleculares, en la cual se fundó hace muchos años, no tantos años atrás, pero algunos años atrás, la Sociedad Americana de Patólogos Moleculares, los cuales yo soy el representante de Chile para esta sociedad, y lo que les voy a hablar ahora tiene un poco que ver con cómo aplicamos nosotros la patología molecular a procesos tan comunes como los que vamos a ver a continuación. Este es un caso del Hospital Militar, es un caso de una paciente que tiene 60 años, en la cual se le hizo una colonoscopía, y en la colonoscopía
se le encontraron algunas lesiones, específicamente 10 lesiones, las cuales tenían algunas características bien especiales. Ya tenía un discreto aserramiento superficial, también teníamos una leve estratificación y muy discreta pérdida de células caliciformes. De estas lesiones tenía alrededor de 10, todas muy similares. La paciente, como ya les dije, tenía 60 años y ella tenía una historia familiar de cáncer de colon. Por lo tanto, la decisión clínica en este caso fue avanzar hacia un estudio un poco más complejo y se le realizó, como ustedes ven, un estudio de APC, MUTIH, MSH2, PMS2 y se observó en esta paciente una presencia de mutación en el gen MUTIH. ¿Cuál fue la sorpresa? Que el equipo clínico decidió hacerle una colectomía total. ¿Por qué? Básicamente por los antecedentes, la paciente estaba un poco asustada, tenía esta mutación MUTIH y, sorpresa, durante el estudio seriado nos encontramos que tenía 3 focos de un adenocarcinoma muy inicial, muy superficial y que no había sido visualizado por colonoscopía. Por diferentes motivos, en una de las colonoscopías, una dificultad técnica por una mala preparación de parte de la paciente. En los síndromes polipósicos, nosotros tenemos muchos genes que estudiar y tenemos muchas posibilidades para poder avanzar. Los que más conocemos son los genes FAP que están ligados a la poliposis familiar. Pero como ustedes pueden ver, tenemos diferentes genes que podemos estudiar. El gen APC, podemos estudiar el gen MUTIH, podemos estudiar el gen STK1 y cada uno de ellos nos puede dar una diferente visión de lo que puede estar considerado como un síndrome polipósico. En mi experiencia, estudiamos muy poco los síndromes polipósicos. Nos limitamos siempre a hacer controles endoscópicos o colonoscópicos y muy pocas veces avanzamos hacia una línea un poco más genética. Se ve muy pequeña esta diapositiva, pero básicamente aquí se plantean dos cosas. Nosotros tenemos en colon dos grandes grupos, uno que tiene que ver con los síndromes no polipósicos y otro que tiene que ver con el síndrome polipósico, el carcinoma esporádico y el carcinoma no esporádico. El carcinoma esporádico tiene una línea mutacional que es totalmente distinta a un carcinoma que es de línea germinal o familiar, en las cuales nosotros podemos hacer una diferencia. Y esa diferencia la podemos plantear y la podemos plasmar. Este año yo asistí como todos los años a ASCO, que es el Congreso Mundial de Oncología, y me encontré con una sorpresa muy grande que ya presentaron las primeras series de pacientes que tenían quimioterapia preventiva para pacientes que tenían antecedentes de carcinoma colorectal en la familia o habían tenido ellos uno y que tenían algunas de las mutaciones que pudieron ver anteriormente y le hacían quimioterapia y los grupos de control y los grupos de caso, la verdad es que eran resultados bastante promisorios y sobre todo por un tema de costos, ¿ya? Que no le dé a un paciente un cáncer de colon es mucho mejor, que le dé el mejor tratamiento para un cáncer es que no le dé el cáncer. Y con esa premisa es mucho mejor llegar temprano a investigar casos como le ocurrió a esta señora. Este es un paciente masculino, que es otra de las áreas que podemos estudiar. Este es un paciente masculino, tiene 16 años, tiene una diarrea crónica de 2 años de evolución y como parte del protocolo se le hizo un estudio colonoscópico para buscar enfermedad inflamatoria intestinal. Dentro de este proceso se le hizo esta colonoscopía y como ustedes pueden ver tiene una mucosa que está hemorrágica, que tiene un proceso inflamatorio muy intenso, que en parte está desepitelizada y donde a mayor aumento logramos encontrar proceso inflamatorio intenso con algunas imágenes que pudieran corresponder a lesiones pseudoepitelioideas sin ninguna claridad al respecto, pero encontramos también algunas bifurcaciones glandulares que son llamativas y que nos ponen un contexto bastante difícil, porque para nosotros como patólogos, nosotros vamos a ver esto y vamos a decir, bueno, esto lo más probable corresponde a una enfermedad inflamatoria intestinal, colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn,
Muchas veces tenemos una línea en el medio que no podemos resolver. Y en esa línea que está en medio, si no la podemos resolver, lo único que vamos a provocar es que volver a controlar al paciente. Muchas veces los tratamientos son muy similares, pero para el contexto clínico de prevención futura, los estadios de riesgo de cáncer de colon o de otras enfermedades inflamatorias intestinales, por ejemplo, como una enfermedad celíaca u otras, son distintas. Y por lo tanto, llegar a un diagnóstico lo más acabado posible es importante, sobre todo cuando estamos hablando de pacientes que son jóvenes y lo más probable es que estos episodios se hagan después reiterativos en el futuro. Muchas veces la histología no es suficiente. Y cuando la histología no es suficiente, como ven aquí ustedes, lo que podemos encontrar es un panel que existe actualmente, en los cuales estudiamos 28 SLOCI, dentro de los cuales se presentan estos genes. Este es un estudio de este paciente, y fíjense que en este paciente teníamos una expresión importante, una alteración de las vías de los genes NOD, SPAP, VALIN, SPM2 y JAK2 como elementos principales. El gen de la interleuquina 23GR es un gen que es común a todas las enfermedades inflamatorias intestinales, que por eso la pongo siempre al medio, igual que JAK2. Es muy difícil que una enfermedad inflamatoria intestinal no lo tenga. Y además también habla de pronóstico. Que tenga una alteración de JAK2 quiere decir que este proceso va a ser prolongado en el tiempo y no se va a comportar de la mejor manera. Pero todos estos subtipos que nos dan acá, esta expresión génica, nos hablan de que este paciente en ese contexto era una enfermedad de Crohn y por lo tanto tiene que ser tratado como una enfermedad de Crohn. Sus factores de riesgo son de enfermedad de Crohn y su pronóstico es de enfermedad de Crohn, no es de colitis ulcerosa, ¿ya? Que fue el primer diagnóstico que se le planteaba a este paciente antes de este proceso. Y cuando lo hacemos por vía molecular, la verdad que nosotros diferenciamos los tipos. Tenemos tipo 1 y tipo 2 en enfermedad de Crohn y tipo 1 y tipo 2 en colitis ulcerativa, dado que su expresión génica es distinta. Los pacientes no se comportan igual unos con otros dependiendo de los estudios que tengan. Respecto a la enfermedad inflamatoria intestinal, podemos encontrar que vamos a tener una respuesta inmuno que está inmunomodulada, valga la redundancia, por el daño directo que tengamos en nuestro ADN. Y eso va a estar mediado siempre por activaciones de vías de inflamación. Pero esa activación de vía de inflamación, como aparece acá, son vías que son intrínsecas de uno. Todos tenemos el gen STAT3, pero no todos es igual. Todos tenemos el NF-κB, pero en todas las personas es diferente y por lo tanto el incremento de diferentes proteínas de inflamación de receptores epidérmicos también va a ser distinto. Todo lo que tiene que ver con las alteraciones génicas iniciales son inamovibles. El microambiente de RNA, los microRNA, van a ser únicos en cada persona y va a dar a cada individuo una respuesta que es distinta. Y por lo tanto, esto y esto nosotros no lo podemos variar y eso va a venir con el paciente. Dado que tenemos alteraciones génicas que vienen con el paciente, existen ya protocolos que están estandarizados, por ejemplo en Estados Unidos, que ¿qué pasa cuando yo tengo un paciente con una enfermedad de Crohn o una colitis ulcerosa? Se estudian diferentes muestras. Una para ver la variabilidad genética de estos microRNA y estos daños de ADN que ya vienen con la persona. Y también en colaboración con diferentes institutos y universidades se hacen estudios de los microbiomas. El microbioma es extremadamente importante en el día de hoy. Es tan importante que tiene un rol fundamental en lo que refiere a la inmunoterapia en lesiones tan impensadas como un cáncer de pulmón. Un cáncer de pulmón que va a ser sometido a una inmunoterapia, si su microbioma está alterado, esa inmunoterapia no va a funcionar. Y muchas veces por un microbioma, una microbiota que está alterada, tenemos un tratamiento carísimo, de muy alto costo, que frustra lo que es una respuesta significativa en un paciente que podría haberla tenido. Y estos microbiomas tenemos que empezar a estudiarlos. Y estos microbiomas son muy poco estudiados. Como ustedes ven, tenemos diferentes universidades que van a ser diferentes centros. Actualmente, en lo personal, junto con Carolina, que es la jefa de
del laboratorio de genómica de Histogen. Ella está junto con una universidad importante en España desarrollando todo lo que son los test de microbioma específicamente para la población chilena, y muchos de ellos que están destinados a poder identificar aquellas alteraciones que se correlacionan con la disbiosis bacteriana, porque muchas de ellas tienen su repercusión como colon irritable o como otras patologías similares. La colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn son enfermedades que son totalmente distintas, aunque muchas veces las manifestaciones son similares, y por eso todas las elevaciones de interleuquina, las activaciones de los fibroblastos y lo que está pasando también en nuestro torrente es distinto. Los genes que se expresan en cada una de ellas son también distintos, y esos son los que nosotros podemos aprovechar para estudiar. Obviamente, tenemos que tener un camino recorrido para saber cómo se está comportando nuestra población. En Chile no tenemos estudios de esto. Hay que avanzar en poder tener al menos identificada una parte de la población, porque si no vamos a pasar como muchas otras patologías que vamos a copiar modelos estadounidenses o modelos europeos o asiáticos, siendo que nuestra población genómicamente es distinta. Uno de los elementos más importantes cuando hablamos de enfermedad de Crohn es la mutación de NOT2, que es prácticamente invariable en los diferentes estados, porque permite o no permite que lo que habitualmente yo reconozco y que me genera un efecto inflamatorio normal, no lo voy a reconocer, y finalmente mi sistema va a estar descompensado y mi sistema va a generar una respuesta inflamatoria exagerada porque no me permite identificar correctamente a estas pequeñas bacterias que son parte de nuestro microbioma. Esto es más del mismo. Respecto al cáncer colorectal, acá tenemos avances que son de verdad del cielo a la tierra. Hace no mucho tiempo uno podía preguntar en Chile, o le preguntaba al MinSal cuál era la estadística o cuál era la incidencia de cáncer de colon no polipósico familiar en Chile, o cuáles de ellos tenían inestabilidad microsatelital. Y la verdad es que las estadísticas eran prácticamente nulas, ¿ya? No tenemos. Después les voy a contar algo personal. Yo ya llevo analizado más de 4000 colon, ¿ya? Cáncer de colon por diferentes estudios o por diferentes situaciones. Y en el laboratorio analizamos desde Costa Rica hasta Punta Arenas. Entonces tenemos una gran muestra de toda Latinoamérica, y nosotros nos logramos encontrar que la cantidad de inestabilidad microsatelitales que tenemos en nuestros cánceres de colon es alrededor de un 17%. Es un poco más que lo publicado. Estamos hablando de 4000 casos que son muy interesantes. Como lo dijo el doctor Araya hace un rato, los mecanismos se empiezan a complejizar un poco, porque ya no estamos hablando de lesiones que son progresivas, sino estamos hablando de lesiones que son diferentes. Las vías de un cáncer que tiene una estabilidad microsatelital es totalmente distinta de una vía de un cáncer que es estable desde el punto de vista satelital. Porque cuando un tumor es estable desde el punto de vista satelital, necesita muchas veces o de forma casi necesaria pérdida de la función del gen APC, ya sea por una mutación, ya sea por una deleción. Y además una serie de mutaciones reiterativas y acumulativas hasta desarrollar la neoplasia. Pero cuando tiene una inestabilidad microsatelital no lo necesita. No necesita la mutación del APC. De hecho, es prácticamente directo. Mucho o la gran mayoría de ellas tiene una mutación de BRAF y se desencadena el cáncer colorectal. Ahora, es extremadamente importante ponernos en contexto de un paciente. Muchas veces nosotros nos dedicamos a estudiar la patología precisa que nos aboca a nuestra especialidad. Pero cuando nosotros podemos detectar tempranamente una mujer, por ejemplo, que tiene un cáncer colorectal y que tiene una inestabilidad microsatelital, esa paciente tiene que ser controlada por ginecología, porque es muy probable que haga un cáncer de endometrio. Entonces, muchas veces nosotros lo dejamos en control colonoscópico y nunca le decimos a la paciente que vaya al ginecólogo y después tiene un sangrado de la posmenopausia, cuando ya a veces el tumor está metastizado. Y eso no podemos dejar que pase. Y lo mismo pasa en otros territorios en los cuales cuando detectamos esto, tenemos que también decirle a la paciente, lo mismo para los ginecólogos, mire, tiene un cáncer de endometrio,
tiene inestabilidad microsatelital. Por favor, mándenlo a gastroenterología para que el endoscopista sepa que tiene una estabilidad y le busque detalladamente y con mucha paciencia, 1, 2 o 3 veces si es necesario, la presencia de una lesión, porque la gran mayoría de las veces está presente. Se crearon consensos con tipos moleculares bien específicos, puesto de que cada uno de los tipos derivaba de células distintas. Cuando empezamos a estudiar el cáncer de colon desde el punto de vista molecular, nos encontramos que los que derivaban de un adenoma tubular, los que derivaban de un adenoma cerrado, eran tumores totalmente distintos. Cuando teníamos un adenoma cerrado y tenía una estabilidad microsatelital, se comportaban también de forma distinta, respondían mucho mejor, pero también eran tóxicos el 5-fluoracilo y ya no debíamos poder darle 5-fluoracilo, sobre todo en estadios 2, y que era un aviso para también los oncólogos. Pero también se creó en la era más moderna, digamos, de las quimioterapias con la inmunoterapia, resulta que estos pacientes y este grupo responden a inmunoterapia de muy buena manera. Hemos visto desaparecer tumores metastásicos que tienen inestabilidad microsatelital solamente con el uso de la inmunoterapia y nada más. Algo que era impensado hace unos años. Y por eso, cuando vemos las vías moleculares que están implicadas, nosotros nos explicamos que cuando los pacientes tienen una inestabilidad microsatelital, esta inestabilidad microsatelital necesariamente va a alterar algunas moléculas, sobre todo las moléculas SMAD2, que tienen que ver con procesos de diferenciación celular y hacen que nuestro sistema inmunológico no las reconozca como unas células propias y tiendan siempre a atacarlas. Y eso es lo que nosotros aprovechamos posteriormente con la inmunoterapia y el bloqueo de las diferentes cadenas. Esto llevó a que se hiciera el año pasado un consenso respecto a los biomarcadores. Y es un consenso no pequeño, porque se unió el Colegio Americano de Patología, la Sociedad de Oncología Médica, la Sociedad de Oncología Clínica y también la Sociedad de Patólogos Moleculares para sacar la guía de consenso, en los cuales dan 4 recomendaciones fundamentales. La primera es que todos los pacientes con cáncer de colon en etapa 4 deben ser estudiados con mutaciones de KRAS y NRAS, independiente de la edad e independiente de dónde esté la mutación. Es habitual que uno vea en la práctica clínica que solamente le hagan este tipo de estudios a los pacientes que tienen un cáncer de colon metastásico en hígado y no en otras regiones. Y el consenso y los acuerdos internacionales dicen que tiene que ser a todo paciente con etapa 4, independiente de donde esté su metástasis. Otro elemento que llamó mucho la atención es que tanto BRAF como la inestabilidad microsatelital pasan a ser factores pronósticos y por lo tanto se tienen que estudiar al momento del diagnóstico. Eso es muy importante. Nosotros invertimos muchos recursos en tumores como el cáncer de mama, que está muy bien. Y el cáncer de mama para nosotros es habitual pedir factores pronósticos, receptores de estrógeno, progesterona, HER2, KI67 y después va un FISH y se le hace una seguidilla de estudios porque le determina el pronóstico y también le determina el tratamiento. Bueno, en el colon también pasa lo mismo y ya es guía, ya está normado, ya sale la guía del NCCN, ya salen las recomendaciones CAP, ya es una recomendación mundial y nosotros todavía estamos muy lentos en adoptarlas, donde todo paciente en el momento del diagnóstico tiene que tener su estudio de mutación BRAF, idealmente por PCR, porque la inmunohistoquímica aquí tenemos algunas diferencias todavía porque es muy interpretativa, y con inestabilidad microsatelital, que en centros que tengan gran experiencia puede ser en inmunohistoquímica, pero si los centros no tienen gran experiencia, es preferible que sea por PCR porque es más binomial, o es sí o es no. Respecto a la inmunohistoquímica es muy interpretativa al respecto. Y eso le va a dar un pronóstico al paciente y le va a dar curvas de sobrevida al paciente. Por lo tanto, las recomendaciones que aparecieron ya, publicadas en los anales de patología en el año 2016, diferencian estos dos grupos. Cuando tengo un paciente con cáncer de colon avanzado que tengo que ir al testeo inmediato de genes KRAS y NRAS, y aquellos pacientes con cáncer de colon en los cuales no están en estadio avanzados y lo que tengo que hacerle es estudio de BRAF y estudio de inestabilidad microsatelital para ver en cuál categoría corresponde, si es esporádico y no. Es tan importante esto de que aquellos pacientes que tienen estabilidad van a responder posteriormente a la inmunoterapia. Y además voy a hacer prevención. Y además puedo descubrir un síndrome de Lynch u otro síndrome polipósico. Y además voy a controlar a la familia. Y además le voy a decir, ¿sabe qué? Este cáncer puede ser familiar. Hay que tener ojo con los hijos.
hay que tener ojo porque puede tener un segundo primario. Tiene que tener ojo porque tiene una alta probabilidad de recidiva de cáncer de colon. Entonces, los contextos clínicos de ayuda cambian. Para facilitar un poco la cosa respecto a los estudios, se empezaron a incorporar algunas nuevas tecnologías que ustedes ya van a empezar a escuchar de forma mucho más insistente, yo creo que en los años que vienen. En este momento, hace 2 semanas atrás, en el laboratorio hicimos la biopsia líquida, con este nuevo concepto, la biopsia líquida número 1000, entre patología colorectal, entre patología pancreática, entre patología de ovario, entre patología pulmonar, que es la más importante dentro de todas, en las cuales aprovechamos la cantidad de ADN que es liberada al torrente sanguíneo por la célula tumoral, y este ADN libre circulante nosotros lo podemos medir y lo podemos testear con los mismos marcadores que testeamos en tejido en parafina. Y los marcamos en sangre. Y eso es muy importante. Todavía estamos trabajando en que la sensibilidad sea mayor y con un mayor con un mayor poder predictivo. ¿Qué es lo que pasa? Nuestras sensibilidades actualmente están rondeando el 90%, lo cual es bueno. Pero la gran ventaja de esto es que nos sitúan en un escenario distinto. Es muy habitual, y ustedes en su práctica de gastroenterólogo lo pueden ver así, que cuando yo tengo un paciente, por ejemplo, que tiene un cáncer de colon y sigue progresando, él lo detecta en el año 2012, avanza y progresó en el año 2018 con una metástasis en el hígado, se le pide estudio molecular de KRAS y NRAS. ¿Y dónde se le pide? En la biopsia. ¿De qué año? Del 2012. Y créanme que del 2012 al 2018, la cantidad de procesos mutacionales que hay en esa célula son totalmente distintos. Lo que hace la biopsia líquida es darnos una fotografía de la hora. Si yo tengo un paciente que tiene una masa pancreática muy sospechosa, muchos de estos pacientes no son posibles de ser testeados por vía biopsia. Nosotros en el Hospital Militar tenemos 2 pacientes a los que se les fue imposible obtener una biopsia por endosonografía. Está contraindicada la biopsia percutánea en el cáncer de páncreas por los riesgos de diseminación. Hace algunos años que está ya prácticamente prohibida. Pero no se le pudo a estos pacientes obtener una muestra y fue una biopsia líquida, donde básicamente buscamos las mutaciones distintas que tenemos en el torrente sanguíneo, y una de ellas muy importante es la mutación de gen KRAS. Cuando nosotros detectamos una mutación de gen KRAS en el contexto de una masa pancreática, lo más probable, con un 90% de certeza, es que estemos hablando de un adenocarcinoma pancreático, ¿ya? Que casi todos los tienen. Y muchas veces encontramos otro tipo de mutaciones. Y logramos tener a 2 pacientes con cáncer de páncreas con un tratamiento que empezó, y luego ya cuando se han estabilizado, estos pacientes no tienen muy buen pronóstico, pero el tumor logró achicarse con un poco con la quimioterapia y fueron sometidos a cirugía, y la biopsia posteriormente confirmó efectivamente que tenían adenocarcinoma pancreático, que es una de las herramientas para las que estamos usando la biopsia líquida en su modalidad tradicional o en su modalidad PCR digital. La PCR digital es maravillosa, para nosotros es lo máximo, pero yo creo que todavía falta un poco más de tiempo, y no solamente por nosotros, sino que también para poder decirle a los clínicos, mire, esta es una herramienta muy útil. Pero, ¿por qué falta tiempo? Porque cuando yo le entregue un resultado diferencial y le diga al clínico, mire, usted, el 80% de las células que están mutadas, o sea, que el 80% de las células tumorales tienen mutación de KRAS, el 20% de las células tumorales no tienen mutación de KRAS. Y me va a decir, bueno, ¿y el 20%? ¿Le doy o no le doy tratamiento? Y voy a tener otro paciente que va a decir, ¿sabe qué? El 1% de estas células tumorales tienen inestabilidad, el 40% tiene mutación de BRAF, el 30% tiene mutación de PI3CA. Y decir, bueno, ¿qué hago con eso? ¿Qué le doy? Por eso es importante empezar a educar y entrenar respecto a esto. Y a mí me trae a colación un caso bien interesante. Yo tengo un amigo, tengo varios amigos que son gastroenterólogos, endoscopistas y cirujanos endoscopistas también. Y en este caso fue la ocasión de un cirujano endoscopista donde de buenas a primeras le llegó una paciente con un estudio genético, muy asustada. Y se la derivó un gastroenterólogo.
Entonces el gastroenterólogo llegó a la paciente, la miró, mire, ¿sabe qué? Mi papá murió de cáncer de colon, mi hermano murió de un cáncer de colon, y me hicieron este estudio y que dice que yo tengo una mutación del gen APC. El gastroenterólogo lo derivó al cirujano, llegó a un cirujano endoscopista y este cirujano endoscopista dijo, ¿y qué hago? Le hizo una colonoscopia y no encontró nada. Y lo que hizo fue llamarme. Y me dice, no sé qué hacer. Y aquí dice, no entiendo lo que dice. Dice que tiene una mutación C.32AC, C mayor a T, y bla, bla, bla. Y me dice una descripción, y me estaba hablando del gen, de la probabilidad, de la secuenciación, y me dice que tiene un exoma, y dice que tiene 4 mutaciones intrónicas. ¿Qué hago? Bueno, y esa es una realidad que va a llegar, porque ahora los test genéticos son de libre disposición. Y por lo tanto, cualquier persona puede ir a cualquiera de las empresas, incluso a mi laboratorio, y decir, ¿sabe qué? Yo tengo una serie de familiares con cáncer de colon y quiero hacerme un test genético de cáncer hereditario. Y si le sale positivo, yo se los voy a derivar al gastroenterólogo, se los voy a mandar al doctor Araya cuando tenga una mutación de SMAD, de APC, de MUTIH, y que el doctor Araya pueda resolver efectivamente lo que va a hacer con él. Y si no, se lo voy a derivar al doctor Piró o a alguno de los que conozca, y cuando empieza a sonar el teléfono, no voy a contestar. ¿Ya? Eso es importante. Ahora, también se están desarrollando herramientas en el cáncer vesicular, que, dicho sea de paso, hay muchos lugares, como en Estados Unidos, que no se entiende, sobre todo en la Sociedad de Patología Molecular, que por qué a la población no se le hace el estudio genético, porque las personas que van a hacer cáncer de vesícula tienen una mutación que es distinta a las que no lo van a hacer, y eso es genómico. Todas las personas tenemos el riesgo elevado de hacer cáncer de vesícula y las otras no lo van a hacer, así de simple. Entonces podríamos avanzar un poquito en eso, en estos genes, pero ya eso es el resorte, digamos, de salud pública. Aquí les voy a mostrar otro caso ya para ir redondeando y terminando esta charla, que tiene que ver con un caso que quizás es muy típico. Un paciente masculino, tiene 45 años. Este paciente ha consultado muchas veces por problemas gastrointestinales, síntomas muy atípicos, dolor urente, etcétera, ¿ya? Con toda esta sintomatología de la gastritis que ustedes conocen, que puede ser muy variada en muchos pacientes, y ya llevaba bastantes años con esto, y había sido sometido a 3 tratamientos ya para erradicar el Helicobacter pylori, y en las cuales el test de urasa seguía saliendo positivo. Finalmente se le hizo una biopsia. En esta biopsia, fíjense ustedes que tenemos cierta atrofia vellositaria, tenemos la formación de folículo linfoide, de que ya no está hablando de que esto muy probablemente está asociado a un proceso crónico, que hay presencia de Helicobacter. Y fíjense ustedes cómo tengo ya cierto grado de fibrosis, un poquito de microhemorragia y un proceso inflamatorio que es principalmente linfoplasmocitario, sin grandes alteraciones, ¿ya? Con algunas destrucciones glandulares muy pequeñas, ¿ya? Ven, aquí tengo una pequeña lesión, no mucho más, fíjense ustedes. Y lo que llama la atención es que ya recibió 3 tratamientos erradicadores y por lo tanto la cantidad de Helicobacter que vemos es muy poca. Incluso cuando le hacemos técnicas de IEMSA para poder detectar el Helicobacter, muchas veces no lo encontramos. Y aquí viene otra de las grandes disyuntivas que aparecen. Muchas veces, y ustedes como endoscopistas, se habrán topado con la siguiente situación. Test de urasa positivo y que la biopsia diga presencia de Helicobacter pylori. ¿Cierto? Pero también se han encontrado que dice test de urasa positivo, no se detecta el Helicobacter pylori. O tienen test de urasa negativo y dice la biopsia, se detecta el Helicobacter pylori. Entonces, ¿a quién le creemos? ¿A la biopsia? ¿Al test de urasa? Muchas veces se le cree a la biopsia. Pero yo soy patólogo y también debo ser sincero. A no todas nosotros le hacemos una búsqueda exhaustiva del Helicobacter. Básicamente por carga asistencial. Esa es la gran verdad. Yo a veces peco de ser muy sincero en esto, pero eso es una realidad. Entonces, tenemos que también tener herramientas y más conversación con los equipos de laboratorio para ver que esto efectivamente es importante. Ahora, ¿qué pasó con este paciente? Finalmente le hicimos el estudio, que es un estudio habitual que se hace y
que curiosamente nosotros ya llevamos más de 8.000 muestras procesadas y muchas de ellas, de las 8.000, son 7.000 que vienen desde fuera de Chile, en las cuales nosotros diagnosticamos los Helicobacter así. Por ejemplo, se detectó Helicobacter genotipo BAC-A, S1-1, caja negativo, con mutación de resistencia a claritromicina. ¿Ya? Y eso es algo habitual y que es extremadamente costo efectivo. No vale más de 3 veces un test de ureasa. Al contrario, yo creo que debe valer como 2 veces un test de ureasa, nada más. Y la única diferencia es que nos da una información y podemos detectar elementos que no detecta normalmente la biopsia porque no existe la visualización y no porque no esté, que eso es importante. Recordemos que este paciente había sometido a 3 procesos de erradicación y todavía seguía con mucha sintomatología y ustedes vieron cómo estaba esa mucosa todavía con un proceso crónico folicular y por lo tanto lo más probable es que ella tiene un Helicobacter que no estamos viendo. El test de ureasa era positivo, la biopsia era negativo y finalmente nosotros podemos hacer un diagnóstico mucho más acabado gracias a esto y decirle al gastroenterólogo, mire, este Helicobacter resistente a claritromicina, ¿para qué le vamos a dar un tratamiento que además el 40% de los pacientes lo abandona por mala tolerancia? Y nosotros sabemos además que en Chile hay zonas donde el 25% de las cepas de Helicobacter van a ser resistentes a claritromicina. Ahora, cuando se hace el estudio, no solamente se hace claritromicina, se hace amoxicilina, se hace levofloxacino, se hace metronidazol, que eso es simultáneo. Siempre se hace de forma normal y no solamente estamos midiendo una cepa, caja A, baja, sino que caja H y otras de las isoformas que son bien importantes, pero más importante que eso, le estamos diciendo, señor gastroenterólogo, este paciente tiene un Helicobacter. Sí, es un Helicobacter y pylori. Porque yo con la biopsia y yo con el test de ureasa no puedo decir que es pylori. Claro, el 90-95% va a ser pylori, pero tengo un porcentaje que no es Helicobacter pylori, sino que son otros tipos de Helicobacter, que también es importante saberlo. Y el Helicobacter genera una respuesta que es distinta en aquellos pacientes que van a tener un Helicobacter pylori que es CAG-A positivo y que tiene alteración de la regulación de las cadenas de CEACAM6, esos pacientes van a ser cáncer gástrico y uno lo puede detectar de forma temprana. El riesgo de cáncer gástrico es muy distinto. Fíjense en esto, los cambios estructurales y histopatológicos más importantes para el desarrollo de un cáncer gástrico son la atrofia mucosa y la metaplasia intestinal, un hecho que nosotros tenemos ya consolidado. Los factores de riesgo más importantes para el desarrollo de una metaplasia intestinal son la infección por Helicobacter CAG-A y BAC-A, la edad, el consumo de cigarrillo, la dieta y el polimorfismo CA y AA del gen IL-10-592. Y eso también es algo sabido. La única diferencia es que esto estaba en el primer párrafo del texto y esto ya estaba en los otros factores de riesgo y que muchas veces nosotros también tenemos que ser sinceros, nos cuesta llegar en las lecturas a estas zonas que son un poco más complejas y que no comprendemos de la totalidad. Y los factores de riesgo más importantes para el desarrollo de atrofia mucosa es la infección por Helicobacter y CAG-A. Por lo tanto, detectar un Helicobacter es extremadamente importante, no es trivial. Va a marcar un antes y un después para el paciente y también desde el punto de vista psicológico, porque las personas, sobre todo en Chile, le tienen mucho miedo a tener un Helicobacter, porque tienen la bacteria del cáncer y viven asustados, muchos de ellos, por esta bacteria. Ahora, el Helicobacter, dependiendo de cuál de ellos actúe y cuál es la alteración que va a generar, puede generar incluso un linfoma. Y antes nosotros pensábamos que el linfoma que está asociado al Helicobacter era el mal. Y ojo, al día de hoy ya sabemos que cuando tenemos un linfoma de células grandes, tenemos que estudiar sobre todo el Helicobacter, porque los linfomas de células grandes B que tienen Helicobacter CAG positivo van a responder a rituximab. Los que tienen CAG negativo no responden a rituximab. Y nos vamos a ahorrar 4 millones de pesos en una terapia. Hay que ahorrarles de repente al hospital. Bueno, ustedes es extremadamente conocido cuáles son las guías MinSal respecto a lo que es Helicobacter. Pero siempre hablamos de Helicobacter pylori. Pero yo, en lo particular, si ustedes se han fijado en las charlas, siempre hablo de Helicobacter y no hablo de Helicobacter pylori, a no ser que yo tenga el estudio genómico que diga sí, es Helicobacter pylori, porque podemos tener otros, como el Helicobacter hepaticus, el suis, el Setorum, etcétera, y que además me va a generar patología distinta. En el hombre, nosotros tenemos Helicobacter pylori,
Tenemos el Helicobacter hepático, que puede producir enfermedad cirrótica. Podemos tener el Helicobacter bilis, que genera enfermedad biliar, genera colelitiasis, o el Helicobacter gamani, que tiene también sus propias patologías. Estos Helicobacter, en la literatura nuestra, están desaparecidos. Y no es que no los tengamos. Por favor, cuando nosotros tenemos un Helicobacter hepático, estos pacientes pueden hacer un hepatocarcinoma. Es uno de los factores de riesgo importantes de hepatocarcinoma, pero nosotros los tenemos invisibilizados porque le pusimos el cartel de Helicobacter pylori desde ya. Y hablamos de Helicobacter pylori, test de ureasa positivo, y nosotros le decimos, muchos informes dicen Helicobacter pylori presente. Los patólogos vemos un bacilo y decimos Helicobacter pylori presente. No, estamos viendo un Helicobacter. Sí, hasta ahí quedamos. Pero que sea pylori, ya, en el 90% puede ser, pero no me deje el 10% restante, sobre todo ahora en los tiempos modernos donde la discriminación es sancionada a nivel de personas, también tiene que ser sancionada a nivel de bacterias, ¿ya? O sea, no podemos discriminar a las bacterias tampoco. Y bueno, de más está decir que los Helicobacter, dependiendo de su variabilidad genómica que tiene, y sus genes de patogenicidad van a tener procesos que son totalmente distintos. Un Helicobacter KA no se va a comportar de la misma manera que un Helicobacter BAC-A, porque los procesos que genera son totalmente distintos. Este es un esquema de un Helicobacter KA que no lo voy a explicar ahora por honor al tiempo, pero los voy a dejar aquí en la diapositiva, donde tenemos varios procesos distintos por los cuales el Helicobacter, que es BAC-A, va a generar una patología. Y se basa principalmente en esto, que el Helicobacter BAC-A lo que va a hacer es una alteración de la bomba de protones de forma muy importante y una destrucción celular. Y va a dar sintomatología de otro tipo, mucho más urente, y está asociado a procesos mucho más cronificados. En cambio, el Helicobacter CAG-A no va a interactuar sobre la bomba de protones. No va a interactuar. No tiene ninguna interacción el Helicobacter CAG-A con la bomba de protones. Ni siquiera tiene que ver con el pH muchas veces de la mucosa gástrica. Él tiene una interacción directa con los procesos de interleuquina. Y aquí venimos, esta interleuquina 10, que se los mencioné anteriormente como un factor genético de riesgo, que es importante. Y en estos pacientes va a actuar y el proceso fisiopatológico mediado por las proteínas ROS va a hacer todos los cambios epiteliales que se van a generar producto de este Helicobacter y el reclutamiento de cepas linfoides para generar folículos por gran actividad, porque necesitamos gran cantidad de células linfoides ahí in situ para atacar a este Helicobacter que es CAG-A positivo. Y empiezan a generarse estos procesos de cambios en la mucosa que los que terminan en cáncer. Por eso el Helicobacter CAG-A positivo es el que más termina en cáncer gástrico y no el BAC-A positivo, pero el BAC-A es más sintomático. Entonces, muchas veces uno se pregunta, bueno, si tengo solamente Helicobacter CAG-A, ¿para qué le estoy dando un inhibidor de la bomba de protones, donde muchas veces a una abuelita le voy a generar otras consecuencias como quizás una alteración en su reabsorción ósea de calcio? ¿Ya? Y tenemos que poner en la balanza, sobre todo porque los procesos que se generan son distintos y además porque ya se determinó que la desregulación en el CAG-A son los que generan procesos cancerígenos. El CAG-A es bastante importante y es importante por lo siguiente. La molécula CAG-A tiene una interacción directa con una molécula que se llama OIP-A dentro del Helicobacter y que va a interaccionar con el factor de crecimiento epitelial y por lo tanto una cepa de Helicobacter CAG-A va a generar sí o sí proliferación celular donde quiera que esté porque me va a activar de forma paralela el EGFR porque se parecen mucho en su estructura. Obviamente existen otros genes y existen otras alteraciones asociadas, pero fíjense que las vías de BAC-A son distintas a las vías de CAG-A, y eso es importante saberlo. Las vías de inflamación son distintas y van a generar procesos patológicos distintos que yo debo diferenciar. Además, ya se logró determinar que el factor de virulencia de CAG-A es el más importante para la carcinogénesis. Y ahora, también otro elemento que sale hace ya algún tiempo empezó a publicarse y que pasó casi desapercibido, porque en todas las publicaciones, y en Estados Unidos, por ejemplo, si ustedes revisan la página de la National Cancer Institute,
Ellos hablan, cuando hablan de Helicobacter, dicen, el Helicobacter está asociado a cáncer gástrico no cardial, porque ya se logró determinar que el Helicobacter no tiene nada que ver con el cáncer gástrico cardial, sino con los otros tipos. Y hay un estudio coreano que preocupa mucho, al igual que otros estudios de una serie grande de pacientes, donde se vio que eliminar el Helicobacter de forma masiva aumentaba el cáncer gástrico de esófago distal y de cardias. ¿Estará pasando eso en nuestra población? Nosotros no lo sabemos porque muchas veces no estudiamos estos procesos. Entonces, los vemos de forma dispar. ¿El Helicobacter pylori es un factor de cáncer gástrico global? No. En cardias no es un factor de riesgo. Aparentemente es un factor protector dado que hace cierta simbiosis. Lo que no se sabe es si son los CAG-A y los VAC-A actúan de forma similar también aquí. Pero sí, en este patógeno, en mucosa y cardias, tenemos procesos que están totalmente distintos. Que eso es importante. No es lo mismo tener un Helicobacter CAG-A negativo en el riesgo de cáncer gástrico que un Helicobacter CAG-A positivo. Miren las curvas que son distintas. Ahora, muchas veces nosotros tenemos en nuestra endoscopía una muestra de mucosa con un test de urasa que puede ser positivo o negativo. Y generamos una acción respecto muchas veces de la biopsia, más que del test de urasa. Pero la biopsia también falla y también tiene sus errores, sobre todo en lo acucioso que puede ser uno en buscarla. Entonces, ¿qué vamos a hacer con este test de urasa? Y ahí viene otra pregunta, que uno se la hace muchas veces a los equipos clínicos como patólogo. Si usted va a tomar la decisión para darle tratamiento, si hay o no Helicobacter en la biopsia, ¿para qué le hacemos el test de urasa? Lo hacemos por, digamos, por acto reflejo de pedírselo. Pero si mi decisión va a estar determinada en la biopsia, entonces mi test de ureasa no tiene ningún sentido acá. Ahora, si mi decisión va a estar basada, independiente de lo que haga la biopsia, mi decisión está basada en el test de ureasa, bueno, perfectamente. Entonces no me tiene que importar ni ponerle al patólogo, por favor, búsqueda de Helicobacter pylori de forma masiva, porque uno se quema las pestañas haciéndolo. Entonces, hay que conversar con los equipos clínicos y cada uno de los hospitales y de los centros tendrán sus propios protocolos y tendrán sus propios consensos. Pero es súper importante la conversación con los patólogos, puesto que ahora existen otras herramientas en las cuales podemos tener una detección de Helicobacter, que uno sabe que es un Helicobacter pylori, y en los cuales también su curva de presencia va a ser distinta. Incluso uno puede decir, ¿sabes qué? ¿Cuál es la carga de Helicobacter que va a tener? Los test moleculares de Helicobacter existen muchos. Antes los precios eran muy caros y por eso no estaban disponibles, digamos, a público de forma masiva. Ahora un test de Helicobacter con todos esos genotipos, saber si tiene resistencia o no resistencia a alguno de los antibióticos, no vale más de 30.000 pesos. Entonces, muchas veces uno dice, bueno, estamos dispuestos a pagar ese costo por tener más información, por evitarle un tratamiento al paciente, o más que evitarle moldearle un tratamiento, porque si me sale que tengo una cepa resistente a claritromicina, como en el caso que vimos, le voy a buscar otro antibiótico. ¿Para qué le voy a dar uno? Los test de Helicobacter tienen una ventaja, que es específico para pylori, le va a decir que es pylori u otro. Se entrega factores de CAG-A, VAC-A, BAP-A, ICA, resistencia a claritromicina y otras cosas adicionales. Muchas veces el cambiar este test de ureasa por un estudio molecular es mucho más costo efectivo para los hospitales o para los centros, sabiendo todos los recursos que se gastan en tratamientos antibióticos, en controles endoscópicos, etc. Y solamente de forma muy somera para terminar, ya se estableció que existen tipos moleculares distintos de cáncer gástrico y estos son los más importantes que van a ver, porque puede ser un cáncer gástrico con inestabilidad microsatelital, un cáncer gástrico familiar, un cáncer gástrico asociado al virus Epstein-Barr o un cáncer gástrico, digamos, convencional o cromosomalmente inestable que se llama. Con curvas que son distintas de pronóstico y con tratamientos que son distintos, porque los cánceres gástricos que son por virus Epstein-Barr, que no son pocos, fíjense que este es el grupo rojo, que puede llegar a ser un 15% en algunas zonas del estómago, van a responder a terapia anti-PDL1, es inmunoterapia, y al igual que los que tienen estabilidad microsatelital, y entre los dos, dependiendo de las zonas, hacen el 40-30% de los cánceres gástricos.
y eso es importante. Y el cáncer gástrico asociado a un factor genético hereditario puede ser hasta el 25%. Y tenemos que estudiarlo porque eso es importante poder decirle al paciente, mire, usted tiene un cáncer gástrico y tiene un cáncer gástrico con una mutación del CDH1. Estudia a los hijos. No hay nada mejor que evitar un cáncer gástrico. Un estudio actualmente no son tan costosos. Hay estudios muy completos que pueden valer 700.000 pesos, otros más simples que valen 200.000 pesos, pero ¿cuánto se gasta una sola persona cuando ya se le detecta el cáncer gástrico? En cirugía, en tratamiento, en controles, en quimioterapia, en pérdida de vida útil. Es tremendo. Y si consideramos los costos emocionales que tiene para una familia, en tener un pariente, un papá, un hermano con cáncer gástrico, eso, la verdad, es que no es costo efectivo respecto a poder testear tempranamente y detectar tempranamente a estos pacientes. Aquí les dejo la estadística general respecto a los diferentes grupos de cáncer gástrico desde el punto de vista molecular. Quiero terminar con eso. Les agradezco que su atención y nuevamente dar las gracias por la invitación. Bueno, doctor Zapata, agradecer la tremenda e interesante charla que nos acaba de dar. La verdad es que esto nos abre un mundo, digamos, que sobre todo en los hospitales públicos es bastante desconocido a veces y bueno, yo creo que para todos el tema de la genómico, digamos, y de la histología molecular. En lo práctico, digamos, la pregunta es, ¿cómo y dónde solicitar estudios genómicos de Helicobacter pylori en tejido? Bueno, yo tengo, como les dije, yo tengo un laboratorio, lo pueden pedir ahí, si no es... Y en ese sentido, ¿cómo se traslada una muestra? ¿Cómo se hace? Yo hago una endoscopía, por ejemplo, en mi hospital o en cualquier centro privado. ¿Y cómo envío una muestra para este estudio? Porque claramente uno tiene su laboratorio de histología, digamos, todos los centros, pero si yo quisiera hacer esto. Fíjese que nosotros, ahora voy a hablar como laboratorio, ya en el laboratorio Histegen tenemos convenios, digamos, como les dije, desde Costa Rica hasta Punta Arenas, y muchas veces los diferentes centros de anatomía patológica ya no derivan muestras cada vez que se los piden. Se les piden anatomía y nos mandan a nosotros. Y si no, si es un caso muy importante, muchas veces nos llaman y dicen, ¿sabe qué? Necesitamos saber que existe tal muestra, este paciente, porque necesitamos hacer una genotipificación del Helicobacter, nos llaman y nosotros mandamos a buscar la muestra, ¿no? Eso funciona así. Pero muchos de los laboratorios de patología en Antofagasta, en Coquimbo, en Rancagua, en Concepción, en Temuco, estamos en convenio y pueden perfectamente mandar las pruebas. Lo que pasa es que tiene que ver con el conocimiento más que nada de las técnicas. Eso es algo importante, pero se pueden pedir. Y aquí en Santiago, por ejemplo, pueden mandar directamente al paciente con la muestra al laboratorio, o también muchas veces le hacen la orden médica para que retire el material de biopsia, si es que quieren que sea el estudio de material de biopsia, y los mismos pacientes llevan su molde y se estudia. El de Helicobacter vale 30.000 pesos. ¿El estudio para cáncer de colon? El de cáncer de colon varía dado lo siguiente. Varía porque, por ejemplo, Carras y NRAS está financiado por industrias farmacéuticas y por lo tanto la gran mayoría de los pacientes accede a ellos sin ningún costo, Carras y NRAS. Y si no, esos estudios tienen un valor alrededor de 300.000 pesos. La inestabilidad microsatelital vale como 170.000 pesos por PCR y por inmunistoquímica como 150.000. Y por eso nosotros preferimos siempre hacer por PCR, ya porque es mucho más dicotómico. Y BRAF tiene un valor que es muy similar también. Ahora, muchas veces nos dicen, bueno, pero que esto es caro. Bueno, en cáncer de mama también hacemos marcadores de inmunistoquímica y nos sale eso. Sí, por inmunistoquímica, en el sector privado, en el sector público, nos sale cerca de 150, 160.000 pesos hacer estrógeno, progesterona, HER2, Ki67. Y si le pedimos FISH, ahí se nos disparan los costos. Pero ese costo nosotros no lo tenemos asociado al cáncer de colon, que es un costo importante. En enfermedad inflamatoria intestinal, en general la histología, digamos, no es patognomónica ni de una ni de otro diagnóstico, ni de colitis ulcerosa ni de enfermedad de Crohn.
Y muchas veces cuando tenemos una colitis por enfermedad inflamatoria nos vemos en la disyuntiva si es colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn, aunque claramente entre los dos hay distintos patrones, pero en pacientes que llegan graves con una colitis en el fondo extensa y severa, es difícil hacer el diagnóstico. A veces hacemos el diagnóstico según la evolución del paciente, que en la posterioridad presenta algún cambio clínico que hace pensar que nunca fue colitis ulcerosa y después y que era enfermedad de Crohn. ¿Sirve la histología antigua para poder hacer este análisis? Sí, de todas ¿Las maneras. primeras biopsias que se tomaron en este Sirven las paciente? primeras biopsias para ser tomadas. Ya. Sirven para ser tomadas. Y ahí, si ya tienen una evolución, para nosotros es mucho mejor. Para el paciente es mucho mejor por los costos. Porque los paneles, por ejemplo, el panel de enfermedad inflamatoria es un panel grande de genes. Pero cuando el clínico me dice, ¿sabe qué? Este paciente tiene una enfermedad inflamatoria que se ha comportado como Crohn y tiene diagnóstico de colitis ulcerosa. ¿Es Crohn? Nosotros corremos el panel de Crohn y muchas veces le sale la mitad de costo al paciente. Porque es la mitad de genes. Esa es la única diferencia. Ahora, Perfecto. si el universo está totalmente en disyuntiva, la balanza está equilibrada, ahí se recomienda hacer el panel completo de todas maneras para poder determinar si es una u otra. Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, no hay más preguntas por el chat. Agradecemos de nuevo su participación. No, Muy muchas gracias por la interesante invitación. charla.